¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos de nuevo juntos en la Gran Manzana. Acudimos fieles a una cita que no nos perderíamos por nada. Espero que ustedes puedan decir lo mismo, porque si no, imagínense el susto que nos iban a dar. Cristina Oro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Alejandro Díaz, ¿qué tal? Muy bien, que estoy viendo que Cristina Oro cada vez está más guapa. No sé qué hace, pero cada vez está más guapa. ¿Has visto qué modelo nos trae más francés, más chic? Sí. Nos viene hoy muy... Porque me he visto Con los muy cuellitos, elegante. ella sí, también. Sí, así, muy... Esto, Cristina, ¿sabes qué pasa? Formal, porque Sí. soy una niña muy formal. Hoy no saben Sí, ustedes que bien se disimula. para informar ya estoy yo, ¿no? Quieres decir, para informar ya estoy yo. Pero yo creo que Alejandro dice, uy, ayer que nos dijimos un par de cosas guapas, la cosa fue muy bien, Cristina vamos nos a llevó a empezar. sitios muy exóticos. Pues hay que nos vuelva a llevar igual, Hay que que no se le repetir el chine la truco. cosa, ¿eh? Ya sabéis que yo soy muy buena compañera y siempre os llevo a los sitios Eso más sí, estupendos. eso sí. Señores, pues estamos dispuestos. Nuestro tiempo de viajes, El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ofrece esta sección. Exóticos, interesantes y lejanos. Lejanos, sí. Bien. Nos vamos a ir hasta Alemania para ver a un leopardo de las nieves, que también es conocido como pantera de las nieves. A ver si os gustan estas A imágenes mí sí. de un parque natural de Alemania, en donde está este leopardo que después de haber sido rescatado, aquí es donde estaba el leopardo. ¡Qué cutrerío! Porque fue un ejemplar rescatado de una jaula que había sido cazado por pero es unos pequeñito. cazadores Ah, sí, furtivos. matarían a la Aquí madre. está. Y entonces los ecologistas, como siempre, los reivindicativos donde los haya, rescataron al leopardo y bueno, llegaron a un acuerdo y decidieron enviarlo a Alemania para que fuese debidamente tratado con la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente. Pobre. Y continuar con esta especie y recuperarlo, porque el pobre Estaba en un estado lamentable. está en un estado lamentable. Pobre. Claro. Yo esperaba además, cuando dijiste de las nieves, pensé en los osos polares, pensé en los zorros polares y estaba esperando el leopardo todo blanco. Blanco, albino, no sé. ¿Eh? Sí. Y pues este es con manchitas. ¿Y eso para qué es? ¿Para qué dices? ¿Para recuperarlo? ¿Para devolverlo a la...? No, ahora va a estar una temporada en este parque natural, porque al parecer el leopardo, el pobre lo pasó muy mal en la jaula allí encerrado. Me imagino. No, pero digo que si luego lo van a devolver a su hábitat natural o lo van a dejar en el, Mira, por en el ahora, zoológico, por ahora está recuperándose. No sabemos si lo van a mandar. Escúchame, junto a una madre adoptiva que se llama Lady, que tiene 2 años y medio y que le va a cuidar como si fuese su propio hijo. Ah, bueno. Es que a lo mejor luego Hombre, lo podían llevar al zoológico Ya. de Colonia, que es uno Pues de la los verdad, mejores el del mundo. futuro del leopardo no lo sé. Pero Tampoco sé el después- mío, pero el del leopardo no lo sé. Después de encontrar una familia, No, hombre, pero es podrá que quedar. no, lo que me refería es que podía ser a un Ya, centro. que si piensas que iba a estar, sí, que ahí un una centro y una vez que temporada- estuviese ya recuperado lo mandaban otra vez En libertad. en libertad o iba a formar parte del elenco de animales que tienen en el zoológico. yo creo que es un poco chico, un poco joven para devolverlo a su hábitat natural Yo sin pienso que haber se quedará en el aprendido parque, antes. Pero bueno, aquí cada uno puede hacer sus vaticinios. No, O sea, que tú, yo es que nada. si tú quieres que vuelva Hombre, a otra mí me vez de encantaría donde- que... No, que volviese, no, bueno, que lo dejase en el zoológico. Está muy bien, así lo ve más gente. Pues sí, y además eso, sin haber tenido ese proceso de aprendizaje con la madre, volver a la naturaleza está complicado. Sí, porque luego ya coge Supongo que vicios. no se defenderá, ¿eh? No, luego quiero cogen decir- vicios. Claro, no ha aprendido Cogen vicios luego. a buscarse... Sí, hombre, digo que cogen vicios con los humanos, o sea, no... ¡Cucú! Ay, qué rotunda. Que no es así, hombre. Qué rotunda, Cristina. Vamos con la siguiente historia de hoy, que yo, Alejandro, ya te había regalado un par de veces, pero nunca te gustan robots. Pues no va a Porque entender la él es un tercera. poco vago, entonces en lo de las tareas del hogar Cucú, como no. que no le van. No, para nada. Bueno, Además, tú Alejandro, lo sabes las cosas como son. perfectamente que no me va Y nada. entonces yo, Sonia, estoy van a ofrecerle robots pequeñitos que te pueden lo hagan llevar, todo. Claro, tú... Mira, el que vamos a ver ahora, hay 2 modelos.
Es un poco caro, ¿eh? O sea que me voy a si me lo estirar van a- con el regalo. Uno cuesta 80.000 pesetas y el otro 120.000. El de 80.000 es sofisticado, pero vamos, no tanto. Dreamforce es como se llama el robot. Y el de 80.000 es sofisticado, pero es con mando a distancia. Y el de bueno. 120.000 Es con manual. el móvil. Y a ti que Ah. esto que te gusta mucho el móvil, pues imagínate estás en la cama y le dices, Dreamforce, tráeme las tostadas. Sí, es que con que estire la mano ya llego a la tostadora. ¿Me comprendes? Y entonces él va al robot, le pones la bandejuca y te lo lleva. Ay, yo quiero uno. Ah, no, pero en Tú mi caso sí, no. ¿no? Pues Sí, ala, sí. cambio ya entonces, Pati. Pati, Yo Sonia, quiero te tocó. uno. Si me trae las tostadas a la cama, Claro, mira, y puede coger, mira, ahí te pone Pero si eso me lo hace mi una madre, sin copita, falta de andar llamándolo una por móvil. copa, y ahí lo tienes vestido, tú lo puedes vestir, no ves que él estaba vestido como de mayordomo. sí. Le vas poniendo los Cucú, distintos... Eso me lo hace mi madre sin falta de llamarla por el móvil. A una voz, mamá el café, mamá las tostadas. Ay, también, ¿tú cómo eres? Bueno, además es pequeñito, tiene 35 centímetros de altura, o sea, que entra en cualquier lado. No sé. Juega, se Pues ya verás divierte. tú cómo te traeré unas tostadas por parte, ¿no? Eso te iba a Por decir, fascículos, porque que yo con lo que desayuno no va a poder con todo. el café ya que te lo tomas en la bañera. Mira, y baila y Es- todo. y este es el otro modelo, ¿no? Este es el que baila. Sí. Este debe ser el caro. Sí. Este debe ser Lo veo yo muy marchoso. Yo quiero el caro, Cristina. Bueno, vamos a ir ahorrando, Sonia, a ver si los reyes del año que viene. Bueno. Yo creo que para el año que viene ya tendré unos ahorrillos. Hay que esperar hasta entonces. Bueno, anda, está bien. Me tengo que portar bien de aquí entonces. Pero bueno, ya te está Bueno, dando, ya ya te eso está lo dando damos por supuesto, una que te vas a orientación. portar bien con Te está dando nosotros. una orientación de lo que puedes pedir. Bueno, Aquí tienes que ir apuntándolo y luego ya dices tú, oye, tal, pum, esto. De la que vas pas, de la que vienes, eso ya lo tienes. Yo por lo menos Vale. regalo imágenes. Que no Oye, es poco. Y yo esto ya es sentimiento- algo, ¿eh? Y yo sentimiento. Y yo sentimientos. Parezco el perro de la Chonchi. Te lamo el alma un poco. Y ahora nos vamos a ir a la India, que hacía tiempo que no íbamos. Sí, pues están guapos como para ir a la India ya, ahora. la verdad es que no me decido yo a... Están guapos como para ir a la Ay, India me ahora. ha dado Podemos una ir vuelta. y echar una mano. Eso sí, Venga, pues Eso ahora sí. vamos a la India. eso sí. ¿Qué hay ahora en la India? Bueno, pues en la India vamos a ver unos sacerdotes que son internautas total. Ajá. Se han metido en esto las nuevas tecnologías, lo de internet, lo de navegar se les da estupendamente y también lo de hablar por el teléfono móvil. Entonces, Le cogieron en afición a lo de estos casarse por- a sacerdotes, coger les pareja ha por gustado mucho. internet, Pese ¿eh? a que es un país muy arreglado con muchas tradiciones, entonces choca ver a sacerdotes con esto. Estamos viendo también imágenes de estos sacerdotes participando. ¿Os acordáis del Kumbh Mela? Estuvimos sí. hablando de él, o un festival que dura más de casi un mes, con 40 y pico ¿Pero qué días. está hablando? ¿Es Pisantón por el móvil? Sí. Ay, me está quitando... Bueno, de verdad. Míralo, pero Es bueno. una míralo. imagen No, Y de entonces verdad. ellos Esto ya no continúan es lo que yo celebrando quiero, el Kumbh Mela y oye, de vez en cuando, oye, estamos en el Kumbh Mela, mándame una pizza, que vamos Cristina, a comer esto ya no me algo, o gusta. A tal. mí me gusta la India, ¿Me India. entiendes? ¿Cómo La del cambiar pasaje a la cuento? India y me Vamos a ver, gusta la el programa India. eso llega a todos los rincones, Pero hasta la India. Es que no, es que Y tú, entonces dentro de los poco nos vamos a sacerdotes ir, y la yo qué gente, sé, los al budistas, Amazonas. Míralos ahí navegando. Pero Claro. nos vamos a ir al Amazonas y vamos a ver a un John Mami de estos desnudo en pelota picada y con el móvil en la mano. Bueno, y eso no, pues se eso puede no mandar un correo procede. electrónico, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso no Con la procede. gran Pero- manzana. Mira el punto. Lo místico no está reñido con la tecnología, chico. Hombre, que la no verdad es que procede. choca un poco. Sí, ¿eh? sí, Hombre, sí. sí, que vayas tú. Pero ¿Cómo te todo- llamas? Jaguar agresivo. Y jaguar agresivo, que te acuerdes de coger 4 cocos. Ya, pues es que no procede. No sé, digo yo, ¿eh? Oye, están en plan de libertad y oye, son muy, pero como que no. Hombre, porque no creo que como mensaje se manden un om, ¿no? No, bueno, no sé. Unos mantras por el móvil no iban a quedar muy Me edificantes. parece como muy fuerte, ¿no? Ya no van a Pero a alucinar. mí me gusta como- y estoy de Ya no acuerdo, van a me parece alucinar muy como alucinaban antes, ahora van a alucinar con psicodélicos de estos, con opiáceos de estos modernos, en vez de con plantas naturales, ¿no? Es que ya no, se está perdiendo todo, ya no, esto ya no es lo que es. Ay, Esto, este bueno, mundo el se está progreso está acabando, se está echando a cómo está perder. cambiando. La juventud hay que Cómo se- ver. hay que ver de verdad cómo está la juventud, nos estamos perdiendo. No, yo no hago más maletas para ir de viaje. Como Ya, decía, lo compro allí. cuando el padre de Mafalda decía esto es el acabose, y ella decía, no, esto es el continuose del empezóse de ustedes. Pues esto va también por el continuose. Qué mayor somos, ¿eh? Señores, ya ven ustedes, continuará nuestros viajes tomados de poquito en poco para disfrutarlos a tope. Viajes El Corte Inglés.
Viajes El Corte Inglés les ha ofrecido esta sección. Hablando de tradiciones, pues pensábamos, por ejemplo, en aquellos juguetes de antes que eran las delicias de los más pequeños y que tenían poco añadido y mucho de imaginación propia. Bueno, pues ahora parece que vuelven a recuperarse, nuestra memoria no se apaga y para la Gran Manzana, ¿saben quién nos los trae? Sí, el mismo, Manolo Jiménez. Manolo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estáis? estás? Muy buenas noches. Hola, Manolo. Hacerte ¿Qué un poco tal? de sitio. No sabía que eras un hombre con añoranzas. Bueno, tú sabes que yo soy un romántico, ya te lo he demostrado en más de una ocasión. Me consta, me consta. A ti y a las damas de la Gran Manzana. Sí, un corazón, Manolo. Late despavorido cada vez que me acerco y me siento aquí en el sillón, ¿no? Claro. Mientes más que hablas. Pero yo intento mantener... Que coste que tiene un tic en un ojo, ¿eh? Háblanos de juguetes, Manolo. Vaya arpías que hay aquí, venga, pues os voy a hablar de un viaje maravilloso. En este caso ha sido un viaje en el tiempo. Hemos retrocedido, gracias a la ayuda de la magia de la televisión, a la magia de la Gran Manzana, 60 años en el tiempo, como lo oyen. Nos está escuchando en sus casas Gonzalo, con quien hemos conversado y hemos realizado un reportaje mágico. Un reportaje a través del cual hemos averiguado cómo se divertían nuestros abuelos. El resultado es este. Pues la Gran Manzana hoy quiere retroceder 20 años, queremos ser un poquito más jóvenes y nos hemos desplazado al Colegio Clarín de Gijón. Aquí estáis viendo a estos chicos de entre 7 y 15 años, como siempre, Teleasturias La Gran Manzana quiere estar donde está la noticia y también estamos viendo pues el contraste un poco. Este señor, Gonzalo creo que se llama. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Vamos a ver, ¿a quién estás esperando ahora mismo? A un nieto, hombre. ¿Cómo se llama el nietín? Sergio. Sergio. Sí, Debe estar, mira, ahí ahora mismo llega corriendo con toda la ilusión del mundo después de una jornada de clase. Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿Cuántos años tienes? 9. Vienes ahora de clase, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal el día de trabajo? Bien, ¿Ahorraste mucho hoy? bueno. Gonzalo, oye, yo tengo entendido, nos ha dicho un pajarín, ya sabes que Teleasturias está muy enterado de todas esas cosas, Sí, bueno. que tiene usted una colección de juguetes muy interesante. Bueno, sí, unos cacharros antiguos. Hoy día, los juguetes aquellos para estos de hoy día nada, porque hoy los reyes están tan ricos que hay unos montones de juguetes que meten miedo. Pero bueno, aquellos nosotros hacíamos una ilusión tanta como los hacen ellos ahora. Claro, era el juguete de sus vidas, ¿verdad? Hombre, claro, sí, siempre sí. Pues, ¿qué le parece si nos desplazamos a Deva, su casa, y nos enseña esa magnífica colección de juguetes y retrocedemos en el tiempo unos años para que usted nos explique cómo se vivía antes? 70 años, bueno, sí. Pues vamos a retroceder 70 años y vamos a vivir in situ cómo eran los juguetes de nuestros abuelos. Hacia allá vamos.
Pues aquí estamos esperando a Sergio y Gonzalo, que han salido ahora mismo del colegio. Y en la Gran Manzana hoy nos estamos haciendo una pregunta. ¿Nunca os habéis cuestionado cómo se habrán divertido nuestros abuelos? Pues hoy Gonzalo nos lo va a mostrar. Creo que está llegando ya, ahí eso es, está por la puerta, entrando con su nieto. Y estos niños, por ejemplo, nos están mostrando algo que es de actualidad, la fiebre del patinete. Gonzalo, ¿qué tal el viaje? Bien, ¿no? Estupendamente. Oye, que me estamos comentando ahora con los espectadores de la Gran Manzana la fiebre que hay ahora de estos patinetes, cómo han cambiado las cosas en apenas 50 años. Sí, ya 60 años teníamos los de madera. ¿De madera los teníais? Eran de madera, ya había el patinete y ahora pues es muy de moda este año, ya esto lo acabóse. Porque los reyes hoy en día... Mira los reyes. Que está uno asustado, ¿eh? Lo estamos viendo ahora mismo, amigos de la Gran Manzana, estos pues son muchos de los juguetes que actualmente traen el 6 de enero los reyes a los chavales. Algo que me imagino será muy diferente a los juguetes que teníais antaño, ¿verdad? Aquellos años, sí, vaya diferencia. Uf. ¿Cómo eran? ¿Tú me puedes enseñar un taller de juguetes? Creo que tú tienes aquí. Yo desde que me jubilé, como no puedo estar parado, sí. y tengo ahí un tendijonuco y ahí hago yo juguetucos de aquellos de entonces. ¿Nos lo puedes enseñar? Sí, hombre, sí, vamos para allá. Vamos. Mira, cuando íbamos a la Allende, antes andábamos de vaques, y aquella andaba de vaques, ¿eh? Sí. Pues donde había una riega, un molín, hacíamos un molino, mira, cogíamos un junco de la orilla del río, sí. Y con los pinchos de una cotolla y una cortella echábamos el agua, sí. Y si no venía una folla, volviese al día siguiente, estaba muriendo igual, y con eso nos entreteníamos, mira que... Pues ya estamos en el taller de Gonzalo, pues un habitáculo donde nuestros abuelos, muchos de nuestros abuelos, realizaban y elaboraban los juguetes con los que, bueno, pues se divertían los niños de aquella época. Yo me gustaría preguntarte, Gonzalo, aquí estamos viendo los taburetes, pues herramientas... Tallueles, ¿Cómo se llama? Tallueles. Estos tallueles era donde hacíais vosotros los para juguetes. Sentarse, y a la orilla fue también para sentarse, calentarse y después para catar el vaque. Lo prometido es deuda y sobre estas dos talluelas, pues nos gustaría saber a los amigos de la Gran Manzana si antes los abuelos de nuestros padres, los padres de nuestros abuelos, vivían de forma muy diferente, Gonzalo. Sí, muy diferente, muy diferente. Ahora antes, ahora los más pobres de ahora son millonarios para con los de antes. Por ejemplo, aquí, mira, esto es un pedernal. Era de mi bisabuelo ya. Con esto prendían para fumar una piedra, mira, cogían una piedra y el pedernal. Luego la mecha tenía que estar metida en este tubín de madera y había que tener mucho cuidado de que no perdiese la ceniza, porque si perdía la ceniza, pues ya no prendía. Y luego tirabas hacia abajo, tapabas con el dedo para apagarla. Y luego para fumar, claro, tenía la petaca en la que tenía el tabaco. La petaca, entonces cogían y no había papel, había que hacer el cigarro con hojas de maíz. Entonces echaban aquí el tabaco en la hoja de maíz. Había que tener mucha paciencia, ¿no? Claro. Imaginación no faltaba tampoco, a falta de recursos, ¿verdad? Había que ir envolviéndolo bien el cigarro. Y luego ya estaba el cigarro. A fumar. Bueno, lo que pasa es que eso era una trompeta más que un cigarro, ¿no? Era casi un puro, bueno, según fuera la hoja. Si la hoja llevaba más. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué se encendía? Encendía con la piedra y el pedernal. Sacabas un poquitín la mecha, de aquí sacabas un poquitín la mecha, ponías aquí, dabas con la piedra. ¡Chas! O sea, que es como lo que tienen los coches, que nosotros llamamos encendedores, y vosotros ya lo habíais inventado hace mucho tiempo, ¿verdad? Los antepasados ya. Es que ahora pensamos que lo tenemos todo inventado, pero hay que venir aquí hasta Deva, charlar con Gonzalo para darse cuenta de que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos eran mucho más listos de lo que pensamos, ¿no? Hombre, sabéis más que los de ahora. En las tardes de verano, cuando más apretaba el calor, nos refrescábamos con el cañaveru. Todavía recuerdo aquel violín de juguete que tu padre nos hizo para Nochebuena con las ramas de un castaño. Y aquellas carracas con las que inundábamos de ruido las calles del pueblo en Semana Santa.
¿Qué os ha parecido el viaje por el tiempo, amigos de la Gran Manzana? ¿Bien? Pues todavía queda lo mejor. Aquí estamos con Gonzalo, que ha regresado después del viaje de 60 años. ¿Qué tal nos ha sentado la juventud? ¿Bien, no? Bien, siempre bien. ¿Qué juguetes más nos puedes enseñar, ya para finalizar? Teníamos una pelota que hacíamos de trapo con los medios de los abuelos, porque no había pelotas y había que jugar con esto. Allí en el pórtico de la iglesia, en ciudades, o metías un ñabo, una pila cuchu, ablandaba y ala, jugar a la pelota. Impresionantes recuerdos, son recuerdos de nuestra historia, instrumentos de nuestra vida y al fin y al cabo pues son parte de nosotros. La verdad es que nos demuestra que con muy poco, pero con imaginación, un niño siempre se lo pasa bien. Sí, a falta de recursos como en aquel entonces hay que darse cuenta que en aquel contexto histórico era una posguerra, había muchas necesidades y bueno, pues a falta de pan, la cabeza, ¿verdad? Sí. Pues nos surte de muchísimas soluciones. Yo jugué muchas cosas de esas que estaba enseñando el señor. Pues hoy estamos dispuestos a seguir jugando, fíjense. Estamos dispuestos además a pasarlo bien como en los tiempos de la infancia, cuando éramos chiquillos. Pero si quieren, tendrán que esperar un poquito. Ahora enseguida, tras la publicidad. De nuevo junto a ustedes. Les había prometido que íbamos a jugar y vamos a cumplir nuestras promesas. Nos acompaña en nuestro tiempo de la entrevista del día Adolfo Prado Pérez. Él es el presidente del club La Peonza de Juegos Tradicionales. No quiero equivocarme y lo leo con detalle. Así es. Adolfo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Juegos tradicionales, eso hace volar nuestra imaginación. Ya estamos pensando... Bueno, cada uno en sus propias tradiciones, claro. Por supuesto, todos vivimos una época de juegos populares, desde luego que sí. Nosotros empezamos, bueno, yo estudié profesor de Educación Física en el Colegio de Cancienes. Allá hacia el 93 nos juntamos una tarde, así, de una manera informal, los profesores de Educación Física de los 5 colegios de Corbera y bueno, a plantearnos a ver qué hacíamos con nuestros alumnos porque veíamos que en sus horas muertas, sobre todo, pues estaban enganchados a la maquinita, al fútbol y a otros cruzados de brazos que no sabían qué hacer. Entonces, bueno, nosotros pensamos, ya somos, bueno, tenemos nuestra edad, aunque no somos mayores, pensamos a su edad que a nosotros a qué jugábamos. Y todos nos dimos cuenta que lo que nos faltaba era tiempo para jugar y teníamos problemas porque siempre llegábamos tarde a casa por jugar un poco más. Entonces, bueno, a raíz de ahí, pues nos planteamos un poco recuperar los juegos tradicionales a los que nosotros habíamos jugado, ¿no? Sí. Entonces hicimos, un año lo dedicamos a lo que es la investigación, a través de los alumnos, los padres, los abuelos, y la respuesta fue magnífica. Tanto es así que el material nos llevó un año clasificarlo. Juntamos al final 120 juegos con multitud de variantes. Caramba. Muchos juegos que parecían independientes eran variantes de otros, y la verdad que nos llevó mucho tiempo. Esto que surgió como una idea para trabajo personal, bueno, después llegó a otros colegios, otros compañeros que se interesaban por el trabajo, y nos dijeron que era una pena que este trabajo quedase ahí en una carpeta o que lo hiciéramos nosotros y porque no lo transmitíamos. Bueno, gracias a los medios de comunicación, que se le dio un poco de publicidad, nos llamaron de Madrid, que estaban interesados en publicarnos el trabajo. La distribuidora Esgel nos lo publicó y la verdad que tuvo mucho éxito. La cosa empieza así como una charla de café, ¿y en dónde acaba? Pues sí, ya llevamos 8 años, o sea que... Yo estoy segura de que Manolo Jiménez va a poner en práctica más de uno de los juegos de libros, Manolo. Pues estate segura de ello porque no cabe duda de que pues esas tradiciones, esos juegos, seguramente que a muchos de ustedes, Adolfo, les han hecho la infancia más feliz, ¿verdad? Hombre, desde luego. Sí. Yo creo, desde mi punto de vista, no se puede comparar con la de ahora. Yo no digo que la de ahora sea peor. Yo creo que era más feliz. Eso desde luego que sí. Por ejemplo, veíamos ahora al protagonista de nuestra historia de hoy hace unos instantes, que al hablar de los juguetes, al hablar de esos juegos, pues se le iluminaban los ojos. Sí, yo estoy viendo el reportaje y la verdad que sí. ¿Usted cree que, por ejemplo, este tipo de juegos, este tipo de elementos lúdicos tradicionales de antes, le han hecho a ustedes desarrollar más la imaginación? Sí, desde luego sí. Yo particularmente llevo 8 años enganchado a este tema. Me relaciono con otros grupos de trabajo de toda la península, de Portugal,
Y la verdad que sí, que hay intercambio de experiencias, de olimpiadas de juegos, y la verdad que sí, la verdad que, bueno, ayuda a despertar la imaginación. Igual, los niños somos siempre iguales, cada uno en su época, en su momento. ¿Cómo reciben los niños de ahora las propuestas de esas ideas? Bueno, los críos no tienen culpa de no jugar a los juegos populares de antes, no los conocen, entonces hay que enseñárseles, la verdad con muchísima ilusión. Yo lo observo, ya llevamos una serie de años en el colegio y observo, bueno, muchas veces que les dices, bueno, hoy vamos a tener la clase de elegir entre juegos, deportes, y la gran mayoría eligen, pues bueno, el que no elige los zancos, elige jugar a la llave, a la rana, a la comba, al casca, hay un montón de juegos que la verdad, y los ves ahora en el recreo jugando muchos de esos juegos. Hombre, lo del cascayú a mí todavía me ha tocado, ¿eh? Hombre, desde luego. Y yo soy muy joven. No me lo puedo creer que te haya tocado. Sí, pues que, pero bueno, no sé muy bien por qué. Si yo te echaba tantos. Hombre, y eso ya, ya va picando un poquito alto, ¿no? Sí, sí. Adolfo, una pregunta que también me gustaría hacerte. Hoy en día quizás el juego moderno por antonomasia es un poquito la consola, juegos audiovisuales. Sí. Sin embargo, este tipo de juegos pues lleva un poquito a la soledad. En contraste con vuestros juegos que aunaban un poquito, necesitaban, porque eran juegos colectivos por necesidad, juntar al menos, reunir 3 o más personas, más chicos. Hombre, desde luego que los juegos de antes daban lugar a muchísimas más relaciones humanas, más a hacer amistades. Ahora, bueno, la informática que tiene sus ventajas, pues estar tú solo, la maquinita exactamente igual, la videoconsola, entonces... ¿Había juegos pero se puede compaginar, perdón. ¿Juegos de niños y juegos de niñas? Sí, sí. Antes sí, ¿no? Sí, desde luego que sí. Hombre, algunos tuvimos la fortuna, bueno, de los lugares donde estábamos, pues bueno, que no estaba muy discriminado, ¿no? Hombre, había el cascayo de las chicas, había otros de los... Pero bueno, que era bastante tolerante. Otros fue bastante rígido, pero bueno. Háblenos de las Olimpiadas, de esa idea que puso en común a tantos escolares asturianos para recuperar juntos esas tradiciones. Bueno, al principio esto todo empezó en el curso 93-94, entonces durante el curso 93-94 y 94-95 hicimos unas Olimpiadas en el centro, en el CAR de Trasona, digamos que a nivel de los colegios de Corbera, y juntábamos alrededor de 500 alumnos de quinto y sexto. El segundo año ya recibimos bastantes solicitudes de colegios de fuera de la comarca, y entonces lo transmitimos a la Dirección Regional de Deportes, al director de aquella época, y por supuesto le encantó la idea. Él dijo que, bueno, que si había alguien que lo coordinase un poquitín, que ellos cedían las instalaciones, y encantados. La primera se hizo un poquitín contando con poco tiempo, entonces, bueno, al final juntamos 1000 alumnos, pero ya en la segunda y la tercera ya llegamos a contar con 3000 alumnos de toda Asturias. Caramba. La verdad que fue algo fantástico. En la tercera incluso invitamos a un grupo que está realizando el mismo trabajo en Portugal, que trajeron ellos 3 juegos para la Olimpiada y la verdad que tuvieron mucho éxito y muy bien. La pena fue que a raíz de aquella pues se perdió la oportunidad. ¿Sí? Yo no sé qué opinarás tú, no sé qué opinarán nuestros amigos en casa, pero veo a Adolfo un poquito nostálgico. Adolfo, se me nota mucho. ¿Cualquier juego pasado fue mejor? ¿Qué opinas? Las preguntas se las trae. Bueno, no, lo que pasa es que son distintas épocas y digamos que en aquella socializaban más a los alumnos, ¿no? A los chavales. Te voy a hacer la pregunta desde otro punto de vista. Retrocedamos, como hicimos en el reportaje, si te parece, Sonia, 50, 60 o tantos años. Bien. ¿Tú te ves muy diferente a esos chicos, a los chicos de hoy en día? ¿Crees que esa generación de la posguerra, años 40, 50, 60, son muy diferentes a los de hoy en día? Yo creo que eran más felices. ¿Eran más felices por entonces, a pesar de las dificultades? Sí, yo creo que no. Caramba. Sí. Contaban con la ventaja, yo lo observé, bueno, en el tiempo que dedicamos a la investigación sobre todo con los abuelos, y luego a la hora de elaborar material, los abuelos vinieron a elaborar material al colegio, hoy muchos de ellos lo elaboraron en casa, y yo me caía viéndolos, la verdad. Y acudimos una vez al mercado tradicional de la Felguera y quedé asustadísimo. Un señor que se tiraba la peonza con la mano derecha y sin tocar el suelo le volvió a la misma mano a bailar. Caray. Vaciló con todos nosotros todo lo que quiso. Tirarla hacia allá y le venía a bailar a la misma mano. O sea que... Eso era una mezcla de peonza y boomerang. Gente muy habilidosa, de verdad, muy habilidosa. ¿Y esos juegos que llegaban con los compañeros de Portugal eran muy diferentes? ¿O a pesar de la distancia? No,
Hombre, de una región a otra cambia el nombre y puede haber una pequeña variante y tal, pero no suele haber, suelen ser los mismos juegos, vamos, suelen ser los mismos juegos. Nos estaba comentando Adolfo Prado, Manolo, amigos, que había estado un año como maestro en Argel. ¿Allí se juega diferente? Ahí falta mucho material y la verdad que hay muchísima más inventiva. Todo lo que ahí los juguetes se hacían con material desecho, los botes, los rollos de papel, cualquier cosa valía para hacer un camión, para hacer una inventiva que ya quisieran tener los alumnos o los chavales de España. O sea que eso de alguna manera implica la disyuntiva, si hay recursos, se motiva menos la imaginación. Sí, yo creo que sí. Sí. Ahora nosotros estamos precisamente preparando un trabajo para recuperar la forma de hacer de los juguetes que había. La clásica pistola aquella que había que se hacía con una pinza, la cerbatana... Iba a decirle yo, ¿cuántos palos fueron espada? Exactamente, todo aquello. Todos aquellos materiales... es una forma de mover un poco la imaginación, de que vean que hay otras formas de divertirse y que aparte de eso, que antes, que ahora es fácil, vas a una tienda y compras el material, antes había que hacérselo. Que llevaba su tiempo. Eso era parte de la diversión, supongo, claro. Cuando hacías el arco con las flechas, y que te llevaba su tiempo. Y supongo que uno, después de estar trabajando duramente en la elaboración de un juego, de un juguete, pues que le suele dar también bastante más importancia y más mérito. Que se cuidaba muchísimo más que ahora, porque sabes que ahora te rompe y vas y compras otro y... Hombre, yo no suelo estar de acuerdo con aquello de que tiempos pasados fueron mejores, porque a mí me gusta mucho el hoy. Pues yo voy a estar un poco con Adolfo porque soy un poco nostálgico también. Pero a mí se me nota mucho, ¿no? Me estoy dejando convencer, ¿eh? En algunas cosas sí. Su tiempo tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Quedémonos con lo mejor de cada momento. No se puede uno rendir con los avances ahora que hay tecnológicos, con la informática. Pero no olvidarlos tampoco, ¿verdad? Que son parte de nuestra historia. Por supuesto que no. Juegos de ayer para niños de hoy. Y saben una cosa, que como nosotros seguimos siendo niños, nos los vamos a aprender todos. Me parece muy bien. Manolo Jiménez, Adolfo Prado Pérez, presidente del Club La Peonza de Juegos Tradicionales, con todo este trabajo de investigación, de recuperación de buenas ideas para que los peques del 2000, o sea, los del tercer milenio, los del 2001, que ya estamos, no pierdan pues esos buenos propósitos de correr, te cojo, te pillo y llegabas a casa con la grandísima sudada. No tiene nada que ver con eso del aquí te pillo, aquí te mato. Eso más adelante. Bueno, si me permites, nada más añadir que nosotros tenemos un pequeño museo en el colegio, que, bueno, una serie de compañeros formamos un club que se llama Club La Peonza, entonces, bueno, contamos con un pequeño museo de juguetes y que todo el mundo está invitado a visitarlo. ¿Se admiten incorporaciones? Sí, por supuesto. Pues ya lo saben. Encantados. Cualquier objeto que quieran añadir y sobre todo esa visita, que es un viaje al pasado, como bien nos decía Manolo Jiménez esta noche. Adolfo, gracias por venir a vernos. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. No pierdan sus recuerdos, que al final es lo mejor que tenemos. Pues con aquello de volver al pasado estamos hoy muy tradicionales y la verdad es que es un ambiente previo magnífico para nuestra sección de asturiano, que cuenta, cómo no, con el gran maestro Chema Vega. Buenas noches. Muy buenas, Sonia, muy buenas, ¿sabes? Muy buenas a todos. Digo el maestro, lo digo bien, ¿verdad, Alejandro? Sí. Porque con él aprendemos muchas cosas. Es verdad. Aprendo yo más con vosotros porque los reportajes estos que pusisteis antes, hay que felicitaros. Aprendes muchísimo. ¿A qué te gustó, eh? Hay que felicitaros. Tengo que deciros también que estas navidades a mí regalaron una peonza. Ajá. Sí, que hacía muchos años yo que no rulaba una peonza. ¿Sabías tirarla? Era muy malo, era de los malos. No, pero nosotros de pequeños jugábamos, aparte de jugar a la peonza, a destrozar peonzas, porque claro, de pico, porque había de pico y de redondo. Romas. Y entonces era en el centro y ¡ras! Habían a la mitad. Mira cómo se acuerda. Hombre, sí, es que jugué mucho. Yo era el pelotón de los tochos. No se olvidan. Yo era de los tochos, dábanse medio de los banzones. Alguá. Alguá. Bien,
Pues señores, que estamos hoy tan lúdicos y festivos que se nos va el santo al cielo. ¿Vamos a lo nuestro? ¿Vamos a los palabrines? Vamos a ver asturiano, a intentar recuperar, que es muy fácil recuperar, y es tan fácil recuperar el asturiano como los juegos tradicionales. Bien, pues con una primera propuesta que ha viajado por las calles de la Gran Manzana buscando posibles interpretaciones, recuerdos o análisis varios, que de todo hay. Y saben quién los recoge, ¿verdad? James Corigos. ¿Y usted conoce el baile de la cotolla? No, no lo conozco. No lo conoce. Usted sabe lo que es una cotolla, ¿no? Claro que las cotollas sí, que la hay por los montes sí, ¿o? Óyeme, ¿venden cotollas por aquí o no venden cotollas? No, en esta zona no. No. No, por aquí no vendemos nada. No venden nada. Nada, fío, esto yo la pasarela, o sea, yo hago pasarela todos los días. ¿Pasarela todos los días? Todos los días, ¿quién lo diría? Hay modelinos distintos cada vez. Claro, ¿No te digo yo? ¿Usted conoce las cotollas, no? Lo que es una cotolla o... Pues no estoy muy seguro, no. No. Vaya, hombre. ¿Les cotolles pueden comerse? Les cotolles, no sé, dicen que la flor que es muy buena, de les cotolles. Sí. Sí. ¿Y puede comerse? Será en una tisana, se beberá. Vamos a ver, ¿y les cotolles cómprense, véndense o atópense? Les cotolles están en el monte. En el monte. Y no se compran ni se venden. Ni se compran ni se venden. Vas Vaya. allí que te pinchen bien. Menos. Pues tenemos que hacerlo de costumbre. Sí. Para saber lo que es una cotolla, ir a la escuela de bable de Chema Vega. Bueno, ¿quién no fue al monte? Como decía aquella señorina, ¿quién no fue al monte y por aquello de intentar atallar, ves ahí el pico y dices tú, bueno, ¿para qué voy a ir por el camino? Voy por este atallo. Y claro, en el atallo hay cotolles. Sí. Entonces... Y ortigues. Que cayó uno y hartos, pequeño y ya no se me ocurrió más. Y hartos y de todo, ¿no? Pero también fundamentalmente en el monte hay cotolles. Entonces tienes por allá y recorres menos espacio, pero en 4 veces el tiempo. Entonces, ¿por culpa de qué? Porque es culpa del cotoyal, que saliste todos callados. Les cotolles, entonces, ¿qué hay una cotolla? ¿Qué llamamos una cotolla en Asturias? Llamamos una cotolla en Asturias a esa planta de Xénero Ulex, que tiene flores pequeñas y amarillinas. Estamos viendo ahora una semellina de ella, un cotoyal, y que tiene muchos pinchos y que atopamos, que encontramos en el monte, en los barriales, en esos sitios. También llamamos cotolla a el pincho de la espinera, que ya también otro arbusto que tiene pinchos, pero tiene unos florines más blanques que les propiamente la cotolla. Y de la cotolla, pues el cotoyal. El cotoyal es ese sitio donde te metes cuando quieres atallar por monte, que nunca talles, y a no ser unos pocos entendidos, Y la cotollina, que la cotollina, aparte de ser una cotolla pequeña, y un paxarín, que técnicamente llámase la Silvia undata, y un paxaru oscuro, rabillargu, que añera entre les cotolles. Ajá. Así es más difícil printarlo. Ah, está bien. Eso es lo que podemos decir de la cotolla, podríamos decir más cosas. Pues a colación de las cotollas voy a decirte yo, que yo me acuerdo que cuando éramos pequeños veíamos a los vaqueros que fregaban los platos con ortigues, haciendo de estropajo, con los ortigues. ¿Y ponían guante o...? No, para nada, porque tenían que tener callos en las manos, porque les ortigues pinchen de cuyons, que dirían los catalanes. Pero no, es verdad, sí, mira tú que me vino ahora... Sí, y no se pinchaba. No. En cambio nosotros íbamos... Bueno, yo caí un día en un ortigal y quedé... Bueno, ¿cómo quedé? Quedes así, como... Sí, no, para no moverte. Como los dibujos animados. Piquiñines, las flores de les cotolles. Y amarillas. Amarillas. Y lo de que son buenas, de que hay que hacer infusión y eso, ¿sabes algo, Chema? Toye bueno. Mientras no mate, toye bueno. Bueno, pues entonces nada. Toye bueno. Yo nunca tomé un ferviatu de flor de cotolla, tengo que decirlo. Nunca. Hay lugares que visitamos en nuestro tiempo de asturiano con Chema Vega, y el de hoy no es uno sino varios. Esto es como lo de la Trinidad y eso, porque hay varios lugares en nuestro Principado de Asturias a los que se les hace referencia con un mismo nombre. El nombre topónimo de Rodiles. Rodiles hay unos cuantos en lugares extremados, en lugares distintos de Asturias, y todos obedecen a un mismo origen, más o menos, ¿no? Según el profesor García Arias, al que seguimos muchísimo en este sentido, en el programa, en los topónimos, en la toponimia, tenemos que Rodiles puede venir ¿acordáis vos de los posesores?
de que Avilés venía de un posesor, de un terrateniente, efectivamente, Urbiés, Verdiciu, Veriña y Aviana, que eran nombres de posesores. Pues bien, el nombre de Rodiles puede que venga de Rutilius, de un astur romano que viviera en esas zonas que después vamos a decir donde corresponden en Asturias. Pero también puede que venga del latín rotan, rueda. ¿Por qué? Porque esta rotan haría referencia a esas piedras redondes de moler, de los molinos, y que precisamente esas zonas fueran significativas por eso, porque hubiera un molí, porque hubiera una piedra de estes, ¿no?, en ese sitio. Y Rodiles hay, aparte del que muchos conocemos y disfrutamos en Villaviciosa, en la playa de Rodiles, a la vera de esa ría tan guapísima, pues tenemos en Piloña, tenemos en Cangas de Narcea, tenemos en Corbera, en Grau, en Quirós, en Pravia y en Castropol. Hay unos cuantos Rodiles. Vamos, que se lleva la palma. No lo hubiera dicho nunca. Yo cuando hablan de Rodiles siempre pienso en un mismo lugar, que el de la playa, supongo que es el que de forma más común conocemos todos. Pero ya ven ustedes cuántos Rodiles hay en Asturias. Unos cuantos. Esto hay que especificarlo bien porque nos vemos el domingo en Rodiles. A ver dónde. A ver dónde. Tenemos otra palabra más esta noche y yo diría que es una palabra con mucho remango. ¿A usted le gusta mangonear? No, señor, eso yo no mangoneo. Yo he trabajado toda la vida, pero sin mangonear. ¿Sin mangonear? Sí, señor. ¿Y qué es eso de mangonear? Mangonear, una persona que mangonea, que trata a lo mejor de hacer 4 chapuzas, de mangonear, o trata de engañar a alguien y lo mangonea. Y ¿Ve cómo se le va pegando el asturiano? ¿Usted conoce a mucha gente que sea mangoneadora, que mangonee? Sí, sobre todo las mujeres. Son muy mangoneadoras. Mangonear mucho. Vamos a ver, ¿y el verbo mangonear? Sí, mangonear sí lo conozco, sí. ¿Y de qué se trata eso? ¿Me lo Pues de manipular a una persona para que haga o diga o haga algo. ¿Te gusta mangonear o que la mangoneen? Bueno, no sé, ninguna de las dos cosas. ¿No le gusta mangonear? No, ni ¿Seguro, que seguro? Seguro, ni que me mangonee. Bueno, entonces en casa no manda usted, ¿no? Será la excepción. Bueno, mandamos todos. Mandamos. Ponemos de acuerdo, hablamos, dialogamos y punto. Aquí dicen que hay un verbo que se llama mangonear que nos gusta a todos. ¿Sabes tú de qué va la historia esa? De mangonear, mandar. Mandar. O sea, que un jefe mangonea. Mangonea. Y uno que no es jefe no mangonea. Menos. Pero mangoneamos todos. El jefe y las mujeres mangoneamos todas. Ah, bueno, pues a mí hay alguna mujer todavía que me dijo hoy de que mangonea más el hombre que la mujer. No. ¿Usted en casa mangonea o mangonelo? Yo ni mangoneo ni me mangonea nadie. Nadie ya, ¿no? No. Yo soy dueño absoluto de mi personalidad. ¿Usted sabe lo que es mangonear? Bueno, un poco sí. ¿Qué es? Explíquemelo. Mangonean a mí. ¿A usted le mangonean? Sí. Bueno, ¿y entonces usted es la que mangonea? No, no para nada, entre todos ponemos un poquitín más. Mangonear lo que me dejan. Pero gusta. Algunas de las palabras que dices conozcoles mucho. Algunas, otra, ya conoces mangonear, ¿no? Sí. Y tú y es de las que vas, como siempre, a la escuela de Bable de Chema Vega, ¿verdad? Hombre, claro. Hombre, pues... Para aprender un poco más. Bueno, ¿acordáis vos de... Estamos hablando ahora aquí es que Chuchina es única. De Chuchina y de María Teresa también. Sí. De aquella famosa María Teresa de la canción que decía: María Teresa me quiere gobernar y yo le sigo la corriente para que luego... No quiero que diga la gente que María Teresa me quiere gobernar. Pues si lo traducimos al asturiano, lo que quería María Teresa y era mangonear. Quería mangonear. No se sabe quién, el de la canción, ¿no? Quería dar órdenes a alguien o hacer cosas donde no se tiene derecho a hacerles. Eso es, digamos, la principal acepción de mangonear. También mangonear y meterse en asuntos ajenos, en asuntos que no te corresponden, en asuntos de otros. Y de mangonear, pues mangoneo, mangoneona, o mangoneru, mangonera, el que mangonea. Y también mangoneu, o mangoneada, que es la acción de mangonear. Eso es básicamente mangonear. No hemos... Una palabra muy guapa para conservar. Sí. No hemos visto todas las respuestas, pero hay algo que me llamó mucho la atención viendo el trabajo de James Corigos, y es que ellos
decían que lo hacían las mujeres, pero ellas contestaban que no, que siempre a medias. Algo no cuadra aquí, ¿eh? No, porque yo creo que lo de mangonear se tiene más el concepto de cosas sin importancia. Vas a ponerte esta camisa, o sea, no cosas categóricas, que es lo que nosotros podemos hacer. Mangoneamos, bien, decimos, mañana no salimos y no salimos. Pero las mujeres lo que hacen es... Sonia, no me mires así. Digo, sí, ¿cómo vas a salir con esos pantalones? O sea, cosas sin importancia. O sea, ese es el mangoneo de la mujer. Y no quiero ser machista, o sea, no... Esa afición yo creo que es la que más se tiene. Y es peor el mangoneo del paisano, ¿eh? Sí, por eso es más fuerte. Como único comentario voy a decir... Pasamos a la siguiente palabra. Bueno, ya ven ustedes que nos lo tomamos con mucho amor y aquí, con mucho humor digo, y aquí mangoneamos todos lo que podemos. Y lo que nos dejan. Lo que nos dejan. Que nos dejen. 2 palabrines más tendremos el próximo jueves en nuestra Gran Manzana, pero si hay alguna propuesta, alguna idea, alguna palabra que quieren conocer, eso podemos solucionarlo, Chema. Sí, además teniendo en cuenta, aproxímase ahora al antroxo. Entonces hay muchas cosas por ahí que pueden salir y que la gente muchas veces no sabe lo que es. Ya nos tocó, ya te la voy a decir yo una para la próxima semana, surnear. 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 Pues a ver, ya lo diremos, lo que es surnear. Si tienen ustedes alguna propuesta, alguna idea, cuenten con 2 opciones para que lleguen hasta Chema Vega. O nos escriben, ya saben, a la Gran Manzana, Arzobispo Guisasola 40 bajo, o bien pues podemos utilizar el correo electrónico a lagranmanzana@teleasturias.es. De una forma u otra, ustedes no duden porque va a llegar a Chema Vega. Recuérdenlo, lagranmanzana@teleasturias.com. Chema, dispuesto a contestar lo que haga falta, ¿no? Lo que se pueda. Bueno. Lo que seamos a ello. Y lo que no sepamos, investiga. Efectivamente, eso siempre. Muy bien. Menos traernos de comer cualquier cosa. Ya sabes que Chema se presta todo, menos traernos de comer. Voy que me ha prometido aviso. sorprenderme. Voy daros una sorpresa. Bueno, dulce, una sorpresa dulce. Melguera. Es una promesa y ustedes son testigos. Volvemos enseguida, por cierto. Volvemos enseguida. Las 11:05, nuestra Gran Manzana preparada y dispuesta para sorpresas varias. Nos las trae Dani Cabrero. Buenas noches, Buenas Dani. noches, Sonia. Buenas noches, Alejandro. Hola, Dani. Sorpresas varias. Sí. Este espacio, esta noche, esta ocasión, bueno, pues prácticamente nos da oportunidad de casi todo. Hay que dejar siempre un casi, hay que dejar una esquinita. Y Dani ha encontrado algo peculiar. Ya saben que él, yo no sé si vive pegado a una televisión o qué sucede, o tiene muy buena memoria, o tiene muy buenos amigos, o un poco de todo, que es lo que sospecho al final. Sí, sobre todo eso, ante todo eso. Bien. Lo que sí diría, esas cosas que tú llamas varias, que yo hago de vez en cuando, que tú has definido muy bien. Por favor, dilo tú. Señores, ¿saben ustedes lo que vamos a ver? Danieladas. Vale. Pero dicho con mucho cariño. Sí, por supuesto. Claro. Además te lo pregunté a ti, ¿cómo llamamos a esto? Pues, Danieladas. A ver, estos nombres un poco peores que mejor. Pero sí, por supuesto. Esto, pues estas danieladas que hacemos pues prácticamente una vez a la semana. Pues hoy tratan sobre una cosa muy curiosa, como no podía ser de otra manera, siendo el personaje y siendo la sección. Vamos a hablar de la serie Ulises 31. ¿La conocéis ambos, no? Sí. Telémaco y no. Efectivamente. Sí. Esa serie pues la emite Teleasturias. Ajá. Y lo que sí que es cierto, y creo que no habéis notado, y ustedes no sé si lo habrán notado, es que Ulises, el doblaje de Ulises, es exactamente el mismo que el de John Travolta. ¿Que el de John Travolta? Efectivamente. Caramba, pues la verdad es que entre Ulises y John Travolta hay una pequeña diferencia, ¿eh? Bueno, primero vamos a ver a Ulises, vamos a ver cómo habla Ulises y luego ya lo comentamos, vamos a verlo. Por desgracia sí, pero ningún hombre tiburón nos impedirá regresar a la Tierra. ¿La Tierra? Es nuestro planeta, buscamos el camino de regreso, pero solo sabemos que la Tierra está más allá del reino de Hades. Sí. Pues nada,
ahí, como podrían ver ustedes, pues la voz igual le sonaba de algo. La voz es bastante famosa y, como les acabo de decir yo hace un momentín, pues la voz es la de John Travolta también. Salvador Vidal se llama este hombre. Ajá. Salvador Vidal se llama este doblador. Pero esto, lo bueno es poder comprobarlo. Porque ahora que tenemos la voz de Ulises en nuestro recuerdo, a ver cómo suena Travolta. Vamos a escuchar cómo suena Travolta. Pero he de advertiros, y advertiros ustedes, que también nos hemos tomado una pequeña licencia. Vamos a verlo. Está bien, señor Manero. ¿Qué desea usted pedirme? Quisiera invitarte a tomar café, ¿te parece bien? ¡Me cago en tu muela, pecador! Creo que bailas muy bien. ¿Tú conoces esa discoteca Odisea 2001 donde suelen hacer concursos de baile? Te lo digo porque juntos formaríamos una pareja muy dinámica. No puede ser. ¡Pecador! ¿Qué pasa? Pero qué tonterías son esas. Solo café, nada de sexo. Ahí dirás, amigos, ha sido una velada encantadora. Subirás al coche, te irás a casa y allí te harás una... Eso es todo lo que harás. Pues ahí estaba. Era Pulp Fiction, la última, y la anterior era Fiebre del sábado noche, como no podía ser de otra manera en John Travolta. Claro, cuando le llamaste Tony Manero, le estábamos esperando obviamente, ya con claro. Su traje blanco. Bueno, ahí no el traje blanco, ahí el traje negro. El traje blanco lo llevaba luego en la discoteca. En el gran momento, el traje en el blanco, gran baile. La camisa negra y el chaleco blanco. Eso es. Que a mí me gusta mucho como viste Travolta ahí, que es uno de mis actores favoritos. Pero no solo la voz de Salvador Vidal dobla a Ulises y a John Travolta. Ah, ¿no hay más? También dobla a otros actores. Nosotros vamos a rescatarle a otro, que es Richard Gere. ¿Puedo interrumpir? No. Iba a devolver un libro al arzobispo. Escucha ruidos extraños en el dormitorio, entra y ve una figura. Una sombra que se inclina sobre el cuerpo. Pierde el conocimiento. Pues nosotros no perdemos el conocimiento, continuamos. Y, como podrán ver, pues también Salvador Vidal dobla a Richard Gere. Por supuesto, nos estamos tomando unas licencias. No sé si lo habrán notado. Las dos caras de la verdad. También es Las dos caras de la verdad, la película por la que nominaron a Edward Norton, que está muy bien, y pues Richard Gere. Y no solo también a Richard Gere, sino también a Harrison Ford, a veces, no siempre, pero a veces le dobla, y es el caso de Indiana Jones y la última cruzada. Vamos a verlo. El doctor Dairy da filosofía en la clase del fondo. Olviden toda idea acerca de ciudades perdidas, viajes exóticos y agujerear el mundo. No hay mapas que lleven a tesoros ocultos y nunca hay una X que marque el lugar. Pues ahí está, la voz de Harrison Ford, de Indiana Jones, doblada por Salvador Vidal. Salvador Vidal también dobla a otra mucha más gente. Bueno, estamos sin duda ante un gran profesional del doblaje español. Por supuesto, Mel Gibson también lo suele doblar habitualmente, Ed Harris, incluso Gabriel Byrne en alguna ocasión lo ha doblado también, Jeremy Irons. Ahora, a que a todos nos queda la curiosidad de saber qué cara tiene Salvador Vidal. Sí, yo la sé porque lo he visto alguna vez, alguna foto. Pero estas cosas yo creo que es mejor no desvelarlas. No desvelarlas porque uno con esa voz puede imaginarse que claro, que igual es como Harrison Ford o que igual es como John Travolta. Sí. Y la verdad es que dista un poco. Yo he visto una foto y dista un poco, no es lo mismo. Pero por si les ha quedado alguna duda, y por si os ha quedado alguna duda, de que Salvador Vidal dobla tanto a Travolta como a Richard Gere, como a Harrison Ford, como a Ulises, nosotros vamos a hacer una pequeña broma. Vamos a coger a Ulises hablando y vamos a ponerle el audio de John Travolta, vamos a ponerle la voz de John Travolta, a ver qué diría Ulises a ese extraterrestre. Vamos a verlo. Quisiera invitarte a tomar café, ¿te parece bien? Te lo digo porque juntos formaríamos una pareja muy dinámica. Pues ahí está. Ulises ligándose al extraterrestre. Sí, señor. Que sería el caso de John Travolta, ¿no? Pues curioso queda. Fíjate con lo importante que resulta una voz para la personalidad. Efectivamente. Cuando ves un actor doblado por una voz a la que no estás acostumbrada, hasta que pasan unos minutos de película y bueno, ya te metes en el ajo y tal, tienes así una sensación de extrañeza, ¿no? Sobre todo si te gusta el doblaje. Claro, suele pasar mucho. Por eso hay algunos actores que tienen la voz prácticamente toda la vida. Claro. Como es el caso de Ricard Solans, que dobla a De Niro, a Al Pacino y a Dustin Hoffman. A pesar de que por deseo expreso de De Niro, en unas películas últimas, que fue una terapia peligrosa, pidió que lo doblara a otra persona. ¿Ah, sí? ¿Porque no le gustaba o qué? No, porque como el papel era muy cómico, pues claro, pues decía que
que tenía que huir un poco del estereotipo de gángster que solía hacer siempre Robert De Niro, entonces por eso tenía esa voz. Constantino Romero también hace muchos doblajes, ¿no? Sí, es cierto. Ahora menos que antes, ahora dobla solo a Clint Eastwood. Pero bueno, ha sido... Dobló alguna vez a Nick Nolte y voces... a Jim Brown lo doblaba, el de 12 del Patíbulo. También lo Además, siendo la voz del pistolero, del duro por excelencia, sí. Eso ya marca estilo. Porque Clint Eastwood tiene una voz bastante distinta a la de Constantino Romero. Y le queda muy bien, por cierto. No, que lo que vamos a hacer ahora una broma. Bueno. Vamos a continuar la broma. Si Ulises tenía la voz de John Travolta, bueno, la voz es la misma, pero el diálogo de John Travolta, vamos a hacerlo contrario. Vale. ¿Qué pasaría si John Travolta le dijera esto a esta chica? Lo que podría decir Ulises. Pues la cosa quedaría un poco rara, pero vamos a verlo. Por desgracia sí, pero ningún hombre tiburón nos impedirá regresar a la Tierra. ¿La Tierra? Es nuestro planeta. Buscamos el camino de regreso, pero solo sabemos que la Tierra está más allá del reino de Hades. Pues ahí está el cambio, que también queda simpático. Bueno, pues ha estado bien. Ya ven ustedes cuántas caras diferentes puede tener una misma voz. Efectivamente. Un trabajo de investigación le llamaría yo a esto. Sí, y también de recreación, porque nos hemos pasado de bien haciendo esto. Habrá más danieladas en nuestra gran manzana, no lo duden. Como hay también cuestiones interesantes que recogemos cada noche, lo intentamos para todos ustedes, Alejandro Díaz. Pues sí, porque estamos de conciertos y como antes nos fuimos con Cristina Oro a Alemania a ver era un tigre blanco, ¿sí?, que estaba en periodo de recuperación. Yo no sé si denominarlo tigre, gato o animal salvaje. Ajá. De la escena. Es un rapero, Eminem, que hace su primer concierto en Hamburgo para hacer una gira. Pero es muy peculiar porque salen unas escenas que nos recuerdan a una película, digamos, de cine negro, muy negro, porque sale con una corta... Es que no sé cómo definirlo. Corta algo. Una motosierra. Lo vemos y buscamos palabras. Mejor lo vemos y vamos diciendo lo que es porque, bueno, pues empieza en Hamburgo, mira, o sea, un éxito terrible. Bueno, a pesar de los casos judiciales que tiene, porque este tiene casos judiciales pendientes con su madre y con su esposa, a pesar de haber estado en la cárcel, acusado de agresión. Una motosierra. Una motosierra, eso decía yo, sí, porque algo de Los Niños del Maíz o alguna película de esas. Viernes y 13. Viernes y 13, alguna de esas. Bueno, pues la estrella del rap no deja de estar en las primeras páginas, pero no por sus escandalosos temas musicales sobre la violencia, el sexismo, la homofobia que han afectado, bueno, a todo el mundo, sino por récord de ventas. Su voz está valorada en $1 millón y su último single, Stamp, es número 1 en las listas internacionales. Le ha traído nuevos fans porque ya sabes que esto llama la atención. Bueno, la controversia siempre ayuda. Sí. Sí, bueno, y eso a pesar de que la historia de la última película, no, la última canción que saldrá el vídeo porque no tiene desperdicio, es la historia de un fan obsesionado por la falta de respuesta de su ídolo. Le escribe cartas, no le contesta y bueno, le lleva al suicidio y a matar a su novia embarazada. O sea, como ves, los temas son como muy graciosos, como muy para mí, como muy que yo soy fiel devoto de este señor. En fin, que es un romántico, vaya. Pues pero mira, aún así, mira cómo está la juventud de perdida, que tiene las entradas de los conciertos ya vendidas en la gira que tiene en Oslo, Estocolmo, Rotterdam, París y Reino Unido. Aparte de 4 nominaciones a los Grammys. Y lleva varios premios de platino, con lo cual, o sea, la juventud, yo que me sigan dando a Julio Iglesias y a Luis Miguel. Además, de verdad, porque cuando esta agresividad sí, eso fomenta, la violencia fomenta violencia. Fomenta. Hombre, también... yo que soy muy tranquilo, pues a mí esto sí, yo estoy pa' boleros. Pero hay otro punto de vista, y es que como decimos en Asturias, y Chema Vega nos lo podría corroborar, esto desfogamos, la juventud desfoga, y luego van tranquilinos para casa. Hay otras formas de desfogar. Luego van para casa tranquilinos y relajados. ¿Eres una ducha de agua fría? ¿No? Hay otras formas de desfogar. También. ¿Tú también? Yo te diría otras 2 formas de desfogar, pero bueno, como que no procede. ¿Tú también vienes agresiva, Cristina Oro, con las noticias? Que va, yo soy muy pacífica, sabéis que no. No, vengo un poco triste porque me he enterado tarde de lo que vamos a hablar ahora y yo hubiese querido llevar a mi perra a este concurso a Canela. Más guapa. Porque seguro que ganaba, guapa. Están buscando, sí. Más educada. Está muy educada. Por favor, gracias, todo eso al pie de la letra, ¿no? Al pie de la letra, sí. A mí en cuanto me conoció ya quiso intimidar conmigo porque se me subió el pantalón. Bueno, pues lo que vamos a hablar ahora es de un concurso en el Universal Studios en Japón para perros. O sea, me explico.
una convocatoria, más bien que concurso, convocatoria canina para que estos perros sean las próximas estrellas de las nuevas películas. O sea, un casting. Un casting. Puro y duro, canino. Un casting. Canino, pero casting. Pues para que estos perros sigan los pasos, o las huellas, más bien, de Lassie. ¿Os acordáis de Lassie? Sí. Sí, hombre, hoy Lassie, Bueno, la pues que entonces moreno, ellos quieren seguir las escocés. huellas de Lassie. Era un Entonces, pastor. los estudios universales de Japón han celebrado su primer casting de perros para la próxima apertura de un nuevo parque temático en Osaka. El título de la convocatoria es El perro más inteligente. Entonces aquí los amos, acompañados de sus perros, de sus familias, cada uno, mira este qué mono, fueron demostrando sus habilidades, ¿no? Incluso en un momento apareció Lassie, allí estaba Lassie, que, vamos, bajó en una elegante limusín. Como debe ser, como debe como ser, una estrella todos que los es. artistas. Y aquí ves, tenemos otro. Ay, sí, mira Mira qué sí. monos. No, pero a mí, ¿sabes lo que echo de menos ahí? Un chow, que son así como chinos, son Sharpei. Un cocker, yo no vi ningún cocker. Bueno, pero es que el cocker es Como más no fue europeo. canela, pues... Es más europeo, pero ya que están en Japón... Mira, como las grandes estrellas Sí. en, Claro que en sí. Rolls. Mira, ahí está Lassie. Sí, mira, ¿ves? Bueno, Colin, entre los Colin. seis finalistas se ¿Pero es pastor encontraba escocés o pastor Al irlandés? Omaya, un perro que empezó su entrenamiento cuando tenía 7 meses. Su forma de bailar dejó boquiabierto al público y al jurado completamente y fue el ganador. Hazte el muerto. Mira este qué mono. Ahora vive. Mira las caras de Y expectación, este es un chimpancé que también estaba allí. Sabes que los directores de cine tienen pánico a trabajar con animales y con niños, ¿eh? Sí. Porque o la película tiene un éxito terrible o se va al Garete. Al carete. Pues por Así, eso carajo. el premio de este casting es visitar los estudios universales en Hollywood y la posibilidad de que bueno, se les abran las puertas del... Vamos, lo de visitar quieres decir que visitar el dueño, porque al perro le importará un rábano. Pero tú, gracias a tu perro, pues llegas ahí. Ah, bueno, no. Sí, mira cómo baila, mira qué emplumada tiene la cola. Es que hay colas de graciosas. Y bueno, por el momento este casting ha sido una manera de promocionar el parque temático donde se celebró las pruebas. Claro. Que bueno, es un parque que contará con un montón de actuaciones, atracciones, en fin. Tenemos que ir a verlo. Tenemos que... Muy bonito, sí señores. Violencia por un lado, que nos quedamos así un poco con el aire Acongojaos. contenido, pero luego ya vienen los perritos, nos quedamos a gusto. Y además de gusto, dispuestos. ¿Saben para qué? Para el tiempo de corazón. Colchones Poligón les ofrece las noticias del corazón. Un corazón que hoy se va a centrar en tómbola. Tenemos muchas cosas que saber de lo que ha pasado en tómbola, Pero Cristina antes, Oro. déjame decirte, sabes que es el cumpleaños de Estefanía de Mónaco. Hoy cumple 36 años Estefanía de Mónaco. Pues felicidades. Yo sí es el centenario del nacimiento de Kirk Gable. De Kirk Gable. Ay, Rick Butter, en lo que el viento se llevó. La señorita Melania, ¿qué nos trae hoy en tómbola, señorita Melania? Con orejas grandes pero guapísimo. Sí, que por cierto lo acusaron de gigoló. Por eso. ¿Ah, sí? Sí, de chapero en español. Gigoló a la... Déjalo en gigoló, que queda así como más glamuroso Sí, para sí. una Bueno, pues es un estrella de gigoló. Hollywood y sobre todo él más que consumido. Recuérdanos, Cristina, ¿quién estuvo en tómbola? Vamos ¿Qué a hablar de sucedió? ¿Qué tómbola dijeron? porque revistas ya las hemos dado esta semana, todas salieron un poco antes debido pues al acontecimiento, a la muerte de Pedro Carrasco. En muchos personajes conocidos también en tómbola, entre ellos estuvo Carmen López. Esa que fue a contar Muy ahora. bien, pues entonces Carmen López es... La ex. Mucha La gente ex. se pregunta quién Hay- es Carmen López. hay que dar La ex. detalles. Es una rubiaza impresionante, porque tiene muy buen cuerpo. Sí, que hay estuvo poniendo hasta hace decirlo. poco copas en Palma de Mallorca. Sí, que además ahora vuelve a ser camarera porque con su actual novio pues ¿A local en regenta Sevilla? un local en Sevilla. Y bueno, Carmen López, ex Graciosísima. del hermano De del Damián. cordobés Damián, no creo que hayan quedado muy allá, no tiene muy buenos recuerdos de Damián y sobre todo de Vicky. ¿Qué sería Vicky de Por ella? favor, a la familia Berrocal, ni No, tocarla, quiero y al decir, cordobés tampoco, es por lo que que yo me me lío toca. con los parentescos. Ella si se casase Cuñada. con Cuñadas. Bueno, Con pues cuñadas, con que ellas son cuñadas. las dos de fuera. Pues con cuñadas. Con la concuñada fatal se llevaba, ¿eh? Pues muy eso, mal, muy mal. no. De eso también habló en tómbola. Y después también salió mucho en las revistas del corazón Carmen López porque se la relacionó con Antonio David. Ajá.
Que tuvo un fregado. ¿Y contó algo de esto en tómbola ella? Sí, contó muchas cosas. Por ejemplo, que a Mariñas no le cae muy allá el novio de ahora, no sé por qué, pero Carmen está empeñada en casarse. Carmen, no me mires así porque te llamaste tonta el otro día. Ah, es que no se puede hacer ese tipo de declaraciones. Pero si ya estoy acostumbrada. Ni ser tan ingenua. ¿Qué voy a hacer? Con lo guapa y estupenda y ese cuerpo escultural que tienes, ¿cómo le puedes estar pidiendo a ese momio, que no la momia, que la momia está allí en la esquina, que tienes al lado que se case contigo? Mándalo a freír puñetas. No, porque... Claro. Bueno, luego hablaremos con Carmen, hemos escuchado... No, porque me han llegado rumores de que estaba un poco además de uñas conmigo. No. ¿Sí? Ya ves que empieza fraternal, ¿no? No, fíjate que está imbuido de un espíritu de nuevo milenio y de paz. Pero lo que no se puede decir, mi niño de la Puebla, porque hoy vienes de niño de la Puebla, ponte las gafitas. Gracias. Estaba esperando que me lo pidieras. Lo que no se puede es un monumento como esa señora. Sí. Afortunadamente se quitó de encima, porque estaría encima bastante, ¿no? Todo el rato. Bueno, al hermano del cordobés. Estaba, pero no tanto como tú querías. Y por eso le diste puerta. Bueno, pues entre otras cosas, Marillas dijo de su novio que era una momia. Ya lo sabes. Qué cosas se dicen, ¿no? Qué cosas de verdad, qué cosas. ¿Qué lenguas? ¿Pero qué significa eso de una momia? Pues que no te mueves, hija. Bueno, vale. Que te mueves menos que el sueldo base. No sé si será que es una momia. Ojo al dato. Bueno, Carmen es muy joven, Ojo tiene al 25 dato. años, que es una momia o que su actual pareja le dobla la edad. No, porque yo tampoco sé, es joven. No, es joven. Cucú. Que se mueve menos que el sueldo base. Sueldo base. Que no se mueve. Pues este le pasa lo mismo. Eso es lo que dice ella. Congelado. Sí, bueno, tanto como congelados. Pero ella contaba que su momia, que iba mucho por el bar y que hablaba con los clientes y era un buen relaciones públicas, ¿no? Sí, porque él ya tuvo relación con este mundo de la hostelería. Hostelería. ¿Hubo más grandes declaraciones por parte de...? Más grandes declaraciones, porque al principio los periodistas de Tómbola estaban un poco enfadados con Carmen. Ella salió en una publicación, concretamente en Man, unas fotos muy explosivas, luciendo bien tipito, y entre muchas cosas que fotos dijo... explosivas. Sí, y no desnudos, ¿eh? No, cuando dices explosivas dice sugerente. Que te ponen caliente pero que no te queman. No sé, No a mí digo. no, por lo menos, yo Bueno, no bueno, sé no si, digo. si es así o no. Bueno, que no me líes, que a lo que voy, que se nos los pierde. periodistas estaban un poco ofendidos con Carmen. ¿Por qué? Porque ella había declarado que no le gustan los programas de la prensa rosa y que le parecía una tontería más o menos acudir a estos programas. Pero resulta que ella fue a Tómbola. Claro. ¿Por qué en la entrevista dices que te molesta más o menos venir a estos programas? Cosa que no me parece. No. Pues como por ejemplo Tómbola. No, sí, lo que mentira, pasa es ahí que a no veré. veces vienen bien, te invitan y tú promocionas tu trabajo, aunque luego no te dejan hablar de eso. Tú has dicho Rigoberta Menchú, 7 de la tarde, el Leganés. Vale. El que Sí, menos tiene- habla aquí es de fuego. Emilín, pero Sí. porque lleva la boca tapada. Tienes Pero vamos, razón. el resto dice lo que quiere. Tengo que A Emilín le empezar- cuesta un poco más. Tengo que empezar a decir que no a esos programas, pero es una tentación. No. Te voy a decir por qué viene todo A mí esto. explícame esto. Uy, Bonanza. eso no nos suena nada esto bien. no- Llegados a este momento, que la pusieron en un aprieto, ella dio sus pertinentes explicaciones y quedó bien con todo el personal. Como debe ser. Pues no, Unas pero explicaciones... yo- a ver, no, espera, pero yo no- que es que yo quiero concentrarme No me bien en dejes esto. hablar. Ella Lo puede decir siento. que no le gusta ir a todos los programas porque si es que te bombardean y te llaman y te bombardean y te llaman, y habrá programas en los de que te apetezca más por los contertulios. Pues claro, tener a Coto Matamoros, que no tiene un pelo de bueno. Hombre, yo pienso que lo que más le llama la atención a ella es el reembolso económico de Ahí sentarse en estamos. Tómbola 2 horitas. Si es que al final siempre llegamos al mismo punto, chicos. No, porque Fijaos hay gente, bien. hay gente que no cobra, hay gente que... no sé. Ah, no sé, yo es que me imagino que... Hay gente que no cobra, ¿en dónde? No sé, pues yo que la cantidad de dinero que estoy perdiendo. La cantidad del dinero que estoy Pero perdiendo. quiero decir, estamos hablando de Tómbola, programas de prensa rosa... O sea que van cuando yo dedicados voy a para- Carrusel y... cuando- Cucú, y los que van a Crónicas Marcianas no les pagan, ¿eh? Ah, no sé, no Pues hagas no sé propaganda si- de otros programas. Bueno, pero quiero decir, sí, pero no sé si incluso más que Tómbola.
lo Bueno, pues desconozco. que te digo que Bueno, pues yo que cuando voy a ella dio sus carrusel- perdidas explicaciones y quedó como una Bueno, reinona. pues eso. y muy bien, pues la vamos a dejar tranquila y relajada aquí a Mrs. Te digo que ¿eh? yo que cuando voy a carrusel no me pagan. Pues estoy perdiendo dinero. Pues mira tú que... Vamos con más declaraciones de tómbola. Pues vamos con más declaraciones de Tom. Te depilas la entrepierna. El chichi. Óigame, Yo he dicho la entrepierna. estamos en horario infantil No, todavía. porque se ve perfectamente Es necesario que sean tan explícitos. que eres ¿eh? una mujer con vello, en los brazos además, y yo he observado una de las fotografías que me ha parecido que una nalga está como depilada y en otra que estás de cuesta manera, se ve perfectamente esos granitos que crecen cuando ya empieza... Qué meticuloso eres. No creo que sea necesario entrar al ¿Verdad? detalle de esta Hombre, manera. yo no entro, Ni creo- simplemente No, observo. observas. Mira, Me haces notar. Sí, Perfecto. mira. Buena observación. Sí, Me da pero la debe se- de ser, me da la Carmen, sensación debe de ser que aunque- depilar una piel. Bueno, pues ya veis las curiosidades que tiene Mariñas. Que si un pelo aquí, que es un pelo allí. Es que la verdad, por un quítame aquí, ponte un poco allá, la verdad la gente, la bronca que monta con lo bueno que hay el pelo. Que no hay pelo y Claro, alegría, que que era siempre lo que decía depilados, María cuando le apetecía. Por decir otras cosas más fuertes. Hombre, abriga mucho cuando hace frío Sí, en las dímelo a mí. orejitas. ¿Tú te acuerdas cuando yo me afeité la cabeza en solidaridad con Carolina, el frío que pasaba? Nunca más me solidarizo con nadie. Señores, ya ven ustedes que Tómbola nos deja pues pinceladas muy curiosas, así que este Tómbola todavía tiene otras declaraciones que hemos de conocer, pero eso será mañana. Les dejamos con ganas de más corazón. Colchones Poligón les ha ofrecido las noticias del corazón. Y al filo de las 11:30, faltan solo 2 minutitos, nos tomamos una nueva pausa en esta gran manzana, será la última para abordar ya el zapping. Aquí estamos de nuevo, sí, para encarar, ya saben, nuestro último tramo, el tramo del zapping. Es siempre la guinda del pastel, es nuestra última oportunidad para la sonrisa en la gran manzana de hoy. No se preocupen que prepararemos más cosas, pero ahora relájense que vamos a por el zapping. Fantasía Sex Shop les ofrece el zapping. Un zapping que, como siempre, nos llega de la mano de Dani Cabrero. Buenas noches otra vez, Buenas Dani. noches otra vez, Sonia. De nuevo con nosotros. Por supuesto. Buenas noches otra vez, Alejandro. Hola, buenas noches, Daniel. Y dispuestos a que nos lleves por esos mundos de la televisión que tú nos dirás. Pues esos mandos de Dios. Sí, por esos mandos de Dios, es cierto. Pues vamos a comenzar con cosas muy divertidas. Hoy tenemos polémicas. Hoy vamos a hablar de muchas polémicas. Ah, bien, eso me De gusta. insultos que van y que vienen. Sí. Podemos hacerlo también. Bueno, concretamente, ¿Quieres que luego lo ensayemos aquí entre todos? yo creo que no sería difícil, ¿no? No, ¿verdad? Por lo menos por la práctica. ¿Tú sabes que las familias que más riñen dicen que son las que más se quieren? Sí, Eso dicen doy las fe de malas ello. lenguas. Doy fe de ello. Muy bien. Lo que sí que vamos a hacer es hablar de los hijos de Rocito y Antonio David. De Rocito y Antonio David. Bien, es que yo necesito ubicarme. Claro. Es que me lío con tanto Rocío. Claro, es que pues a veces se pasan un poco, ¿no? Con el trato que tienen los periodistas. Ellos tienen un concepto pues un tanto, pues no sé si extraño, de los periodistas o de los paparazzis. Y Ortega Cano, pues que los acompaña, pues digamos que le mete un correctivo. ¿Ah, sí? Vamos a verlo porque merece la pena. ¡Corre, corre! ¡Que ha llegado Ortega Cano con los niños! Pero si es Ro y nos llama pesados. No le hagas caso, porque es muy pequeña y no sabe lo que significa. Sí, sí, pero a mí me parece que se le escapan las cabras. Es verdad, esto me huele a revuelta infantil.
Pues ahí está. Ay, 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 las cosas que se aprenden en casa, señor. Ya. Luego Ortega Cano metiéndose el correctivo. Claro. Decía, pesada, tú sí que eres pesado, y luego llamaba tonto. Sí. Eso es como lo de, tú haz lo que yo diga y no lo que yo haga, ¿no? Que dicen algunos padres. Sí, eso también es cierto. Pues algo así le pasa a Ortega Cano. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Y además, Rock estaba llamando a pesados a los periodistas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Cuando a veces son al revés, los periodistas tienen que soportar los espontáneos que se encuentran a veces. Ah, sí. A veces uno está haciendo un presencial y aparece uno molestando, como el caso de esta señorita, vamos a verlo. Estos reyes son los reyes de la crisis. Adiós. Un besito con mi sobrina. Le doy un taponazo que la devuelvo, fíjate. ¿Qué dijo? ¿Le doy un qué? Un taponazo que el resto se lo pueden imaginar ustedes en sus casas. Había entendido el taponazo, pero digo, ¿con qué tapón? En fin, sí, una expresión. Está bien. O sea, con el micrófono, pues no sé. Bueno, hombre, la comprendemos, ¿verdad? Hombre, claro, porque tú imagínate que lleve intentando hacer el presencial delante de un montón de gente y que siga pasando la gente y que moleste cada poco. Porque vemos uno, pero a saber los que ha podido haber hecho antes. A saber los que ha podido haber hecho antes. Aquí, pues probablemente debió explotar directamente. Sí, sí. Aquí directamente puede haber Sin explotado. embargo, la chica ha sido prudente. Sí. ¿Eh? Por si acaso, porque como sabía que hay gente pues desalmada, como puede ser un servidor, Sí. que la sacan ese tipo de programas. Luego ella te dice eso que también se vio tantas veces en televisión de malvado. Malvado. ¿No? Malvado, traidor. Malvado. Tú eres eso. Traidor. No, traidor no, bueno. Además tampoco quedó mal. Tampoco quedó mal. No. Ella no quedó mal. La Quedó chica muy simpática. Fue prudente. ¿Os ha Sí. pasado esto alguna vez cuando los reportajes? Sí. ¿Y Alejandro? Más de una. Bueno. A mí sí, pero aprovecho. Así, tú ahí dices, ¡hala, hala! Sí. Dime, que Sí. luego ya verás. Sí. Bueno, pobrecita. Bueno, pues es bueno que haya mantenido ciertamente la calma, porque pueden pasar cosas muy malas si uno pierde los estribos en este tipo de programas, ¿no? Como le puede pasar a Mercedes Milá, la profesional bautizada por Alejandro el otro día. Si Sylvester Stallone es el profesional, pues Mercedes Milá ahora es la profesional, pues parece ser que a veces tiene algunos problemas con pues la gente que va a su programa. Aquel programa de Queremos Saber, que estaba en antena en 1993. Vamos a verlo. ¿Quieres marchar, por favor? ¿No te importa? Sí, gracias. Pues os vais todos. Vale, es suficiente. Si no sois capaces de cumplir con lo que aceptáis venir, lo siento en el alma, pero el Ultrasur se marcha. Palabra. Y el que no pida la palabra se marcha del estudio, lo digo por última vez. Yo le pediría a la persona que está haciendo fotos con flash en el estudio, por favor, que no haga fotos porque yo no sé hacer un programa con flashes. Hay que mantener la concentración. Sí, pero fue un programa que se caracterizó por eso. Porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. Sí, perfectamente, perfectamente. Y se caracterizaba en parte por eso, aquel programa. Por el frenesí que se vivía en el plató. Había muchas polémicas. La de Umbral, la de Miguel Bosé, y mismamente con el público Mercedes Milá, pues tú nos cuentas. Yo recuerdo una ocasión en la que iba de susto en susto hasta que me di cuenta de que realmente aquello sí que era... La de la broma que le hicieron, que le llamaron, que dijeron que era de una familia muy buena y no sé cómo permitían hacer esas cosas, que ella viviese con un señor que no estaba casado, siendo tan buena familia de Barcelona, y era un grupo de teatro. Eran La Cubana, si no La recuerdo Cubana, mal. que uno presentaba un libro y tal, que pasaron Y claro, a publicidad, y después de la publicidad dijeron que era La Cubana. Ella iba de asombro en asombro y el público también, y íbamos diciendo, caramba, ¿qué está pasando aquí? Claro. Y lo que soportó ella. Sí. Lo que pasa es que sabían a quién le hacían las cosquillas. ¿Sí? En ese caso sí, porque es una mujer pues que, bueno, como supongo que todo el mundo, pero ella especialmente tiene un temperamento pues bastante grande, entonces claro. Bueno, pero de todas formas yo creo que aguanta muy bien el tipo. Sí, eso quién lo duda. Siendo la profesional, quién lo duda. Pues exactamente. Perdona, hijo, dices lo de la profesional, ¿es una profesional? No, pero bueno, como la bautizaste otro día como la profesional, pues bueno, se quedó, ¿no? Si Sylvester Stallone era el profesional, pues ella es la profesional. Pero bueno, compararme a Sylvester Stallone con... Bueno, es un símil, o sea, es que no le des más vueltas. Hombre, yo creo que hay unas diferencias, la verdad. Una y mil. Hay mil, Bueno, pero bueno. pues en eso estamos todos de acuerdo. Sí. Bueno, pues Mercedes Milá, pues que a veces se enfada, Sí. a veces justificadamente. Muy bien. Lo que pasa es que a veces pueden pasar cosas pues muy malas si uno se deja llevar por la violencia en directo.
como lo que le pasó al extinto programa La Escalera de Caracol en Televisión Española por uno, pues que había un señor pues que no le interesaban los asuntos del corazón. Vamos a verlo porque merece la pena. Interesarse por Asdrúbal y por Viviana. Y cuando alguien... ¡Calla! Ya sé, coño, Y cuando alguien, por el motivo que sea, que me da igual, no le interesa la vida de Viviana y de Asdrúbal, es que ha recibido una educación deficiente. Está equivocado. Esto es mentira. Ha recibido una educación deficiente. Bueno, pues enséñalo usted. ¿Pero cómo le enseño? ¿Por qué no te interesa Asdrúbal? ¿Por qué no te interesa Asdrúbal? ¿Por qué no te interesa Asdrúbal? ¿Por qué? No me interesa. Ni Viviana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te interesa? Es que a veces pasan cosas como esta. ¿Os habéis fijado en su cara de pasmo? Hombre, muy buenos actores, pero bueno. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pero bueno, la broma es muy buena. La broma que la gente se quedó un poco impactada. No me extraña. Luego que reflexionas y piensas, bueno, esto es una broma. Obviamente es una broma. Con esas gafas que vuelan. Sí. Que no se rompen, sin embargo, ¿eh? No. Que le pega y vuelan, pero no se rompen. Yo sospecho que no tenían cristales. muy grande. Pues seguramente. O eran de plástico. También. También podría ser. Ah, estaba bien. A ver, ¿por qué no te interesa Asdrúbal y Viviana. Bueno, tampoco era una persona muy culta, si no le interesaba Asdrúbal y Viviana. Hay que interesarse por todo en el mundo. De todo hay que saber. Y sobre todo en este caso. Viviana es alguien y será alguien en este país. El resto no, Viviana sí. Pues como Viviana fue alguien, es alguien y sigue siendo en este país, vamos a hablar de Viviana, ¿vale? Que el otro día acudió al concurso de Pasapalabra, que está otra de mis chicas, Silvia Jato, está otra de mis chicas favoritas. Eso lo voy aprendiendo ya. Ya lo vas aprendiendo, ¿no? Sí. Un día te voy a preguntar el orden. Bueno, estudiaré. Y luego las que tengo en reservas. Ay, amigo. Bueno, en cualquier caso, Viviana Fernández fue el otro día al programa Pasapalabra. Sí. Y digamos que nos divertimos mucho viéndola. Vamos a verlo. Le gustan las P, largas y anchas. Beatriz. Qué mala me he puesto, yo también. Las P, ella es modelo. ¿Las piernas? Piernas. Clara que una actriz debe estar dispuesta a hacer de todo. Incluso a ella hacer de P cada día le gusta más. Beatriz. Presentadora. No, Eduardo. De P le gusta más. Bueno. Hombre, es una profesión como otra cualquiera. ¿De puta? No, Viviana. Pues ahí está, Viviana Fernández, que... Te voy a decir una cosa. Sí. Silvia Jato es mala, ¿eh? No Malilla, ella. perversa. No es ella, sino los guionistas del Pasapalabra. Además, Bueno. ella siempre lo dice, ahí como son mis chicos, siempre lo dice. Sí, sí. ¿Ah, sí? Siempre ¿Dice lo esa dice. frase? Claro, ella es la presentadora. Ya. Bueno, Pero es mala, pongámoslo pero... en cuestión compartida, el equipo de El equipo. Pasapalabra. Bueno, pero queda muy divertida la cosa. Bueno, si no, el sí. programa pues perdería bastante. Eso sí. Que está muy bien el programa, por cierto. Y estuvo muy bien en la primera palabra. Viviana ni siquiera tuvo que mencionar nada. Y luego cuando relacionó conceptos, pues como que la risa ya Claro. desbordaba. Solo su risa ya nos hizo todos saber que habíamos conectado mentalmente. Sí, en aquel momento, que ya debía estar un poco despistada en aquel momento, y luego ya se dio cuenta de lo que estaba pensando la mayoría de la gente. Sí, es verdad, sí, estuvo bien. Eso en Pasapalabra. Eso en Pasapalabra, Hoy lo que pasa en Pasapalabra. efectivamente. Lo que pasa en las televisiones. Todas las cosas raras, todas las cosas peculiares y sobre todo las simpáticas quedan reflejadas en ese zapping que nos trae cada noche Dani Cabrero. Fantasías Sex Shop les ha ofrecido el zapping. Pues con ese mando que tiene en su poder Dani Cabrero, investigando canales arriba, canales abajo, para abrirlos en canal precisamente y traerlos aquí, en nuestra gran manzana. Estamos muy de juegos de palabras. Podía haber Silvia Jato, ¿eh? Sí, pues, bueno, oye, que nos pongan de guionistas para También, Silvia en parte, Jato, sí. ¿Les hacemos un arreglín, Alejandro? En un momento, si pagan bien, Pa' un roto y pa' un descosido, que servimos cualquiera. Dani Cabrero, gracias. A ti. Alejandro Díaz, mañana nos vemos. Eso espero. Claro que sí. Y esperamos que con todos ustedes, que esta cita tiene que ser de muchos. Si no, nos sentiremos solos. Hasta mañana.
survive. I will survive. Yeah, yeah. I will survive. Yeah. As long as I know how to love, I know I'll be alive. I got all my life to live. I got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. As long as I know how to love, I know I'll be alive. Te voy a dar un guantazo que te voy a poner la oreja como una tirita, ¿eh?